Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar la vida y obra de un verdadero titán de la literatura, Gabriel García Márquez. Y para guiarnos tenemos a la mano una biografía concisa pero muy potente, de Paul Strathern. García Márquez en 90 minutos. Es una herramienta fantástica, la verdad, porque para una vida tan inmensa, tan llena de recovecos, se enfoca justo en lo esencial. Exacto. Y aquí la misión que nos planteamos es responder una pregunta que, bueno, a mí me parece fascinante. ¿Cómo es que Gabo logró algo que hoy se siente casi imposible? ¿A qué te refieres exactamente? A ser un escritor de la más alta literatura, de esos que se estudian en las universidades, y al mismo tiempo tener una popularidad masiva, casi de estrella de rock. Piensa en Dickens o en Víctor Hugo en su momento. Es una rareza total en el mundo moderno, totalmente. Y la respuesta, como bien sugiere la fuente, está en esa conexión casi mística entre su obra y la realidad de América Latina. Para empezar a jalar ese hilo, creo que hay que viajar a 1967. La editorial sudamericana en Argentina saca la primera edición de 100 años de soledad. Con un tiraje inicial de solo 8,000 ejemplares. ¡8,000! Y lo que pasó después es de no creerse. Se agotaron. En una semana. Una semana. Y lo que es todavía más revelador no es solo la velocidad, sino quiénes corrían a comprar el libro. No era nada más la élite intelectual de Buenos Aires o de la Ciudad de México. No, para nada. La biografía lo subraya muy bien. Eran taxistas, enfermeras, estudiantes, burócratas. Gente común y corriente. Claro, que se sumergía en la saga de los Buendía y en Macondo como si estuvieran leyendo la crónica perdida de su propia familia. Es que esa es la clave, ¿no? No lo leían como una fantasía lejana, sino como un espejo. La fuente dice eso, taxistas y enfermeras. El libro trascendió las barreras de clase de una forma que hoy, híjole, es casi impensable. Dejó de ser literatura para convertirse en Un evento. un evento continental. Y muy pronto, mundial. Ahí es donde la historia se pone todavía mejor. ¿Sí? El fenómeno no se quedó en nuestro continente. De repente Macondo empezó a hablar en más de 30 idiomas. Hebreo, indostaní, húngaro. Oye, pero ¿cómo se recibe un libro tan profundamente latinoamericano en culturas tan distintas? Claro, Pienso en la Unión Soviética de la Guerra Fría, por ejemplo. fíjate que esa es una gran pregunta. Y la fuente nos da pistas muy claras. Cada cultura lo leyó a través de sus propios lentes. A ver, En la Unión Soviética, los censores y los críticos, bueno, lo celebraron. Vieron en la novela una crítica poderosa al imperialismo y a las oligarquías. Era un libro de izquierda, para ellos. les encajaba perfecto en la narrativa. Perfecto. Salvo por un pequeño detalle. Las escenas sexuales explícitas, esa sensualidad tan del Caribe, eso sí que no. Ah, claro. Fueron censuradas sin piedad para no corromper la moral del proletariado. Es fascinante. Tomaron la parte política que les convenía y cortaron la parte humana que les incomodaba. Mientras tanto, del otro lado del telón de acero, en Estados Unidos, pasaba casi lo contrario. El libro fue una revelación cultural. La gente lo devoraba. Pero el gobierno, el Departamento de Estado, Ellos no estaban tan entusiasmados. para nada. Lo verían con una sospecha tremenda. Sí. Le negaron la visa a García Márquez durante años. Lo consideraban un revolucionario peligroso, un propagandista de Castro. Es una locura. La misma obra que en Moscú era material de estudio, con cortes claro. En Washington era motivo de alerta de seguridad nacional. Exacto. Pero lo que me vuela la cabeza, más allá de la política, es cómo la ficción empezó a contagiar a la realidad. O sea, la gente no solo quería leer Macondo. Quería vivir ahí. Exactamente. Strathern cuenta que de la noche a la mañana apareció un hotel Macondo en Santa Marta, una farmacia Macondo en Barranquilla. ¡Wow! La gente empezó a bautizar sus negocios, sus lugares con ese nombre. Lo incorporaron a su mapa. Macondo dejó de ser un lugar en un libro para volverse... Un estado mental. Un punto de referencia que ya es de todos, totalmente. Entonces, ¿de dónde saca Gabo esta idea de que la realidad es más extraña que la ficción? ¿Cómo construye ese universo? La fuente apunta a un momento clave, casi una piedra de Rosetta para entenderlo. Su discurso del Nobel en 1982. Sí, totalmente de acuerdo. Ese discurso, La soledad de América Latina, es su gran manifiesto. Ahí explica con una claridad brutal de dónde viene todo su método.
Y es curioso, porque no empieza hablando de literatura, empieza hablando como un cronista de Indias. Cita a Antonio Pigafetta, el que acompañó a Magallanes, En la primera vuelta al mundo, sí. y cuenta las cosas que Pigafetta juraba haber visto. Y son cosas de verdad alucinantes. ¿Cómo qué? El tipo describió en su bitácora que había visto cerdos con el ombligo en el lomo, o pájaras sin patas, donde las hembras empollaban los huevos en la espalda del macho. Y no lo contaba como un cuento, sino como un hecho. Lo registraba en su bitácora. Como un hecho observado. Y de ahí Gabo salta a la historia política, que es todavía más delirante. A mí me fascinó la anécdota del general Antonio López de Santana, el dictador mexicano que perdió una pierna. ¿Qué hizo? Le organizó un funeral de Estado a su propia pierna. Con desfiles y discursos magníficos. Es que no te lo puedes inventar. O la historia del dictador de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Un déspota que, bueno, inventó un péndulo para detectar si su comida estaba envenenada. Y no hay que olvidar su gran medida de salud pública. Para combatir una epidemia de escarlatina, su solución científica fue ordenar que se cubrieran todas las farolas de la ciudad con papel rojo. Una lógica mágica aplicada al gobierno de un país. Ahí está. Y ahí está el punto central de García Márquez. Su tesis es que la realidad de América Latina siempre ha sido tan desmesurada, tan desaforada como él la llama, que a un escritor no le hace falta imaginar casi nada. Su trabajo es ser un buen reportero de esa realidad. Exacto. Por eso su famosa frase es tan reveladora. Cada línea de mis libros surge de la realidad. O sea que el realismo mágico no es tanto inventar cosas fantásticas, sino encontrar la mejor manera de contar las cosas fantásticas que ya existen. Es la definición perfecta. Es casi un periodismo de lo increíble. Claro. Pero el discurso tenía otro mensaje. Uno mucho más político, más profundo. Era un llamado de atención. A ver, vamos a desempacar eso. ¿Cuál era el reclamo? Era una petición casi desesperada al mundo, y en particular a Europa. Les decía, dejen de intentar medirnos con su propia vara. Dejen de esperar que nos comportemos según sus lógicas. Porque al insistir en interpretarnos con sus esquemas, lo único que logran es no entendernos. Y al no entendernos, nos condenan a la soledad, a ser vistos como un continente exótico, violento, incomprensible. Y no como un lugar con su propia lógica y sus propios dolores. Justo, sus propias verdades. Oye, una voz así de potente no sale de la nada. Me pareció fascinante cómo la biografía identifica a 3 figuras clave, 3 gigantes sobre cuyos hombros se paró Gabo. Es que es imposible entender a un genio en el vacío. Siempre hay una genealogía, una conversación con los maestros. El primero que menciona la fuente es Rubén Darío, el poeta niño prodigio de Nicaragua, el padre del modernismo. Lo que hizo Darío fue de verdad revolucionario. Liberó al español de esa rigidez que venía de España. Lo llenó de color, de musicalidad, de sensualidad. Hizo que el español de América tuviera un sonido propio. Y Gabo hereda eso, esa capacidad de hacer que las palabras no solo digan, sino que suenen, que huelan. Totalmente. Y le hace un guiño genial en El otoño del patriarca. Hay una escena donde el dictador escucha la marcha triunfal de Darío y piensa para sus adentros, con admiración. Eso sí es un desfile, no las mierdas que me organiza esta gente. Es un homenaje increíble. Ahora, la segunda influencia que menciona la fuente a mí me sorprendió. Jorge Luis Borges. A primera vista no podrían ser más distintos. Parecen agua y aceite, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué le pudo enseñar el bibliotecario ciego y cerebral de Buenos Aires al cronista exuberante del Caribe? Pues mira, si Darío le dio la música y el color, Borges le dio la técnica. Borges fue el maestro absoluto de cómo narrar lo imposible de una forma fría, precisa y por lo tanto convincente. Transforma hechos fantásticos en fantasías factuales, como dice la fuente. Exactamente esa es la frase. Esa es la técnica que Gabo adopta. La abuela que sube al cielo no se describe con adornos poéticos, se narra como un hecho cotidiano, casi con indiferencia. Claro. Esa lección la aprendió de Borges. De hecho, el propio García Márquez dijo que Macondo no era real sino visto en un espejo, que es una idea puramente borgiana. Y para completar el triángulo tenemos a Pablo Neruda, el poeta chileno, el comunista comprometido. Si Borges era casi apolítico, Neruda era todo lo contrario.
Él le demostró a García Márquez que era posible y necesario tener un compromiso político profundo sin sacrificar la belleza. Neruda podía escribir una oda a una cebolla y al mismo tiempo el canto general. Le enseñó que se podía tener una voz poética y a la vez ser la voz de los sin voz. Sí, hay una frase de Neruda que lo resume todo. Muy directa, muy de él. Hay que tomar partido aquí, por los Cadillacs o por la gente sin escuela y sin zapatos. Y para García Márquez, esa elección siempre estuvo clara. Y esa conciencia no le vino solo de los libros. Su propia vida es casi una novela. Empezando por su infancia en Aracataca. En la casa de los abuelos. Ese lugar fue el verdadero laboratorio de Macondo. Por un lado, estaba el abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, un hombre de principios, el que lo llevó a conocer el hielo. Él era la historia, la épica, la realidad tangible de las guerras. Y por el otro, la abuela, tranquilina y guarán. Ella era el otro mundo. Vivía rodeada de supersticiones, de presagios, de fantasmas. La fuente cuenta que hablaba con sus parientes muertos con una naturalidad. Como si comentara el clima. Y le contaba esas historias al pequeño Gabo con una cara de palo total. Ahí tienes la fórmula. La épica del abuelo y la magia de la abuela. La obra de García Márquez nace justo en esa encrucijada. Pero ese mundo de la infancia se rompe de forma violenta. En 1948, mientras él estudia en Bogotá, asesinan al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y la ciudad explota. El famoso Bogotazo. La fuente lo marca como un punto de inflexión absoluto. Él está en medio del caos. Ve cómo queman edificios, tranvías, incluso la pensión donde él vivía. Y pierde sus manuscritos en ese fuego. ¿Cómo te cambia un evento así? Lo transforma. El joven introvertido se da de bruces con la violencia brutal de su país. Es su despertar político. Y allí encuentra una forma de procesar todo. El periodismo, su otra gran escuela. Fundamental. El periodismo lo obligó a ser claro, a buscar el dato preciso, pero sobre todo le enseñó a encontrar la historia extraordinaria en lo cotidiano. Y eso nos lleva a la anécdota del náufrago. Una historia increíble, que lo consagra como periodista y al mismo tiempo lo manda al exilio. Así es. Un marinero, Luis Alejandro Velasco, aparece milagrosamente tras 10 días a la deriva. La versión oficial del gobierno militar es que fue por una tormenta. Velasco es un héroe nacional. ¿Pero? Pero, un día, se presenta en el periódico y le cuenta a Gabo la verdad. Y la verdad era mucho más escandalosa. Muchísimo más. No hubo tormenta. Lo que pasó fue que un destructor de la Marina venía cargado de contrabando desde Estados Unidos. Refrigeradores, televisores. ¿Contrabando? La carga estaba mal amarrada, una ola la desestabilizó y tiró a varios marineros por la borda. Fue negligencia y corrupción. Gabo publica toda la historia. El escándalo es monumental. Lo convierte en el periodista más famoso de Colombia. Pero el régimen se enfurece. Y su editor, temiendo por su vida, básicamente le compra un boleto de avión y lo manda a Europa. El periodismo le dio una voz, pero le costó su país. Y es en ese exilio, viviendo en la pobreza en París, donde escribe El coronel no tiene quien le escriba. Que es el polo opuesto, estilísticamente, a 100 años de soledad. Si Macondo es barroco y exuberante, El coronel es minimalismo puro. Una novela pelada hasta el hueso. Un estilo seco, casi cinematográfico. Es la historia de su abuelo, esperando una pensión que nunca llega. Es un retrato de la dignidad en medio del olvido. Y la fuerza está en su contención. Hasta la última palabra. Cuando la esposa, desesperada, le pregunta qué van a comer. Mierda. Uno de los finales más contundentes de la literatura. Una palabra que es un grito de rabia y de resistencia. Años después, ya consagrado, se da el lujo de experimentar con algo todavía más radical. El otoño del patriarca. Un libro sobre la soledad absoluta del poder. Un libro que es un desafío. Frases que duran páginas, casi sin puntos. Se siente como estar atrapado en la mente paranoica de un dictador. Y contiene escenas de una brutalidad que no se te olvida. Hay una imagen que destaca, la fuente que captura el horror del poder absoluto. El dictador sospecha de su ministro de defensa, así que organiza un banquete para sus generales. Y lo que le sirve como plato principal es al propio ministro. La descripción es
se te queda grabada. En bandeja de plata puesto cuán largo fue sobre una guarnición de coliflores y laureles. Te hace entender que el realismo mágico no es solo sobre mariposas amarillas, también es sobre el horror. Como una novela policíaca al revés. Exacto. Desde la primera línea sabemos quién muere, quiénes lo matan y por qué. El misterio no es quién fue, sino por qué nadie hizo nada para evitarlo. Es una disección brillante de la culpa colectiva. Todo el pueblo sabe lo que va a pasar, pero por desidia, por miedo, por complicidad silenciosa, nadie lo detiene. Es una autopsia de los códigos de honor y de la responsabilidad de una sociedad. Queda clarísimo que Gabo no fue un autor de un solo libro. Cada obra explora una faceta diferente de esa soledad de la que hablaba en Estocolmo, la del olvido, la del poder, la de los códigos sociales. Hemos recorrido el camino de un joven de Aracataca que a través de sus experiencias y sus lecturas logró contarle al mundo la historia de su continente. Y al hacerlo, nos contó la historia de la condición humana. Pero su mensaje final no es de resignación. A pesar de todo, su obra es una apuesta por la vida. Es una negativa rotunda a aceptar un destino predeterminado. Es un llamado a la imaginación, a encontrar soluciones propias para nuestros laberintos. Es la búsqueda de lo que él llamó en ese mismo discurso una segunda oportunidad sobre la Tierra. Y para cerrar, hay una reflexión que nos deja la biografía que me pareció increíble. Resulta que a García Márquez no le gustaba usar diálogos en sus novelas. Sentía, y cito, que el diálogo en lengua castellana resulta falso. ¡Qué interesante! Pensemos en esto un segundo. Un escritor que viene de una de las culturas orales más ricas del planeta desconfiaba de la palabra hablada en la página. ¿Qué nos dice eso sobre la distancia entre la realidad, el recuerdo y la ficción? Quizás para él, la única manera de capturar la verdadera voz de su gente no era transcribirla. Sino interpretarla. Exacto. Convertirse él mismo en el narrador omnisciente de ese gran murmullo colectivo.